Desde nuestro punto de vista resulta difícil entender cómo un país desarrollado, una democracia consolidada como México, pues todavía se enfrenta a situaciones como esta. Vamos a tratar de encontrar algunas claves. Hablamos con Arturo Landeros, es representante de la Taula per Mèxic, la Mesa por México, una organización que lucha por los derechos humanos de ese país desde Barcelona. ¿Qué tal, Arturo? Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días a todo el mundo. Gracias por atendernos, Arturo. Oye, hemos visto calles arrasadas en la capital de Sinaloa, el empleo de armas de guerra. Bueno, es que esta ciudad ha vivido una situación prácticamente de guerra en estos días. Es una muestra del enorme poder que tienen todavía las organizaciones de narcotraficantes en aquel país. Así es, justamente es uno de los temas importantes a tratar. Hay que recordar que también todo esto se está dando en el contexto de la Cumbre de Líderes de América del Norte, que comenzó ayer en la Ciudad de México, donde está Biden, donde está el primer ministro de Canadá, Trudeau, y bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador, y es uno de los temas en la agenda, ¿no? Al menos de los que se están poniendo aquí, el de migración, el narcotráfico, pero desde México, desde luego, el control de las armas de alto poder que cruzan libremente, ¿no? Como se han visto en esas imágenes, metralletas Barrett, por ejemplo, pueden tumbar un avión. Claro, están en poder de narcotraficantes y las imágenes son brutales, ¿no? Claro, Sinaloa no es el único estado de México que está padeciendo este problema de la violencia narco. Es difícil de entender que las autoridades, sobre todo las federales, no tengan la fuerza suficiente para, ya no voy a decir acabar, pero para reducir de alguna manera, ¿no?, el poder de los narcos. Sí, es interesante porque poder de fuego seguro se tiene, pero faltan políticas de seguridad, de inteligencia y sobre todo acuerdos binacionales, ¿no?, para controlar estos efectos. Evidentemente no se ha controlado el flujo, el blanqueo de dinero, la financiación de estas organizaciones y es lo que les permite tener este poder, ¿no?, de corromper también a funcionarios de diferentes niveles y, claro, Claro. las Fuerzas Armadas. Claro, es que se necesitan héroes a veces para estas circunstancias y no todos lo somos, no todos tenemos esa capacidad. Un juez acaba de paralizar la extradición ahora mismo de Ovidio Guzmán. Tendrá sus razones, pero es muy difícil escapar a la amenaza, ¿verdad?, de una red tan extensa. Claro, bueno, en este caso, bueno, tiene un poco la pinta de cuidar el debido proceso, ¿no? Ya que los abogados, que también ese es otro tema, ¿no? Los poderosos abogados de los narcotraficantes, pues bueno, han detenido lo que se suele llamar la extradición fast track, ¿no? Mm. La extradición en caliente de los narcotraficantes, entonces procederá a un juicio un poco de extradición un poco más lento. Pero bueno, es verdad, que también en este sentido, bueno, estamos hablando como de una persona, el hijo de un poderoso narcotraficante, que entonces, bueno, tiene todo este poder, ¿no?, para detener, aunque es verdad que ya la situación en las cárceles, como se evidencia, ¿no?, es tremenda. Arturo, quizá una de las cuestiones clave y que has tocado tú de refilón es pensar que en México esto es un problema interno de México, cuando probablemente la solución o el cerco que se pueda dar a estas organizaciones tiene que ver o se tiene que dar desde un ámbito supranacional incluso, ¿no? Bueno, por citar un ejemplo, ¿no? El cartel Jalisco Nueva Generación está alrededor del mundo con 50 países, ¿no? Igual el cartel de Sinaloa puede estar también en 100 países haciendo transferencias de cualquier tipo, porque es verdad que nos quedamos con la idea de narcotraficantes cuando hablamos de crimen organizado, y esto implica también trata de personas, bueno, cualquier tipo de contrabando, ¿no? Incluso ya hasta minería de metales preciosos. Entonces, bueno, es una red ya internacional que es verdad que las políticas para su contención, pues bueno, de repente se quedan muy en el país, ¿no?, en México, con poca relación a lo que está pasando fuera y a la manera de cortar el grifo de estos recursos. Claro, la amenaza es constante y contra todos los estamentos. Bueno, los periodistas son, lo hemos comentado en este programa en algunas ocasiones, uno de los objetivos principales también de esta y otras organizaciones, no solo de los narcos. Muchos, de hecho, han tenido que exiliarse de su propio país, de México, ¿verdad? Así es, en el programa, bueno, aunque sea temporalmente, pero bueno, nosotros en el programa que tenemos de protección de periodistas han venido 18 periodistas que han sido amenazados de alguna manera por el narcotráfico, el crimen organizado, pero también por algún funcionario de gobierno, ¿no? También pinchado Mm. con el narco. Entonces,
Hay que recordar, por ejemplo, que esperemos que dentro de las cuestiones que salgan a relucir con la captura de Ovidio, sea también el crimen de Javier Valdés, que era el mítico periodista de Sinaloa, de Río 12, del medio Río 12, que fue asesinado en 2017, me parece, y que fue en medio de la disputa por la herencia del control, ¿no? Tanto de los hijos del Chapo Guzmán como de los herederos, otros herederos que se sentían también con ese derecho, ¿no? Entonces, sí, o sea, tenemos periodistas que han muerto, tanto por la cobertura que hacen, como por Sí. Por la investigación, por hacer su trabajo, como prácticamente pues todas las personas que estén amenazadas. Arturo, una última cuestión. ¿Crees que una situación como la que se ha dado en la capital de Sinaloa, este acto de violencia masiva, crees que refuerza la postura de ese cártel, de los narcotraficantes, porque siembra miedo, o se les puede venir en contra, le puede ser un efecto boomerang y venirle en contra sus aspiraciones? Bueno, hay gente que dice que Ovidio era una patata caliente, ¿no? Porque al final de cuentas los hijos del Chapo, ¿no? Lo que dicen los menores o los chapitos, también es gente como que ha crecido dentro del narcotráfico, pero digamos que son gente que de alguna manera son muy nueva y son muy arriesgados y son muy violentos. Entonces no conviene también a veces para el funcionamiento de un cártel que trata de ser discreto, y que puede ser también una forma como irse deshaciendo de personajes incómodos, ¿no? Hay que recordar que el principal dirigente del cártel de Sinaloa, el Mayo Zambada, sigue intocable ahí. Entonces, bueno, puede ser un rasguño a la estructura del cártel de Sinaloa, pero bueno, también hay que decir que es un rasguño importante también de cara a la política del presidente López Obrador también para empezar a hacer este tipo de acciones, ¿no? Uh-huh. Pensando también, por ejemplo, que es verdad, o sea, fueron 29 personas asesinadas, ¿no? 10 de las fuerzas de seguridad del Estado, 19 de los narcotraficantes, pero es verdad que este operativo se dio en una zona relativamente rural, que podría haber sido como hace 2 años en la misma ciudad de Culiacán, que eso, bueno, fue un desastre. Sería un desastre mucho mayor. Bueno, esperemos que la situación o que esta situación vaya remitiendo. Arturo Landeros, muchas gracias por atendernos. Buenos días. Al contrario, muchas gracias. Hasta luego.